Uno de los casos más relevantes que ha presentado en los últimos días la Fiscalía General, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene que ver con el establecimiento de una mafia en la SAT que cobraba por agilizar, por adelantar el pago, la devolución del crédito fiscal a exportadores. Estos exportadores pagaban coimas o sobornos a quienes colocaban en primer lugar sus expedientes para recibir esos pagos, pero se trataba de pagos largamente retrasados por la autoridad a estos exportadores. Hoy hemos invitado a una exportadora que tiene muchos años de dedicarse a esta actividad, a la exportación de vegetales y de frutas. Se trata de Gloria Elena Polanco, ella es directora del sector agrícola de la Export. Y está con nosotros el ex intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Él es Adrián Zapata Alamilla. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Arranca Claudia, ¿quiere empezar esta conversación? Sí, yo le quiero plantear directamente a Gloria Elena la pregunta. Cuando se presenta un caso así, el crédito fiscal sujeto de una mafia interna y externa para saltar la cola y su cobro, ¿cómo reaccionan ustedes? Mire, realmente el problema del crédito fiscal no es cuestión subjetiva, es una cuestión que primero me gustaría empezar aclarando un concepto que creo que está muy difuso en la opinión pública y muchas veces está erróneamente interpretado. El crédito fiscal no es un beneficio que tengan los exportadores exclusivamente. El crédito fiscal, y me lo confirmará el funcionario de SAT, es una cosa a la que tiene derecho cualquier comercio, cualquier persona, cualquier negocio que compra y vende. Tienen obligación de entregar el crédito fiscal que cobran a la SAT y tienen el beneficio y tienen el procedimiento, es la capacidad de recuperarlo en el mismo acto, en la misma declaración en que declaran al fisco el IVA que cobraron, ahí mismo deducen el IVA que pagaron. Entonces, el IVA que ellos ingresan al fisco es la diferencia, es el IVA, es el impuesto al valor agregado. Lo que ellos agregaron, la diferencia entre lo que vendieron y lo que pagaron de IVA, entre lo que cobraron y lo que pagaron. Entonces, todo el mundo que tiene un negocio tiene crédito fiscal. La diferencia con los exportadores es que los exportadores no pueden cobrar el IVA, porque el IVA se cobra dentro del territorio nacional. Entonces, nosotros no podemos cobrar el IVA cuando nuestras exportaciones van fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces, la única forma de recuperar el crédito fiscal que todos los comerciantes y todos los negocios que venden localmente recuperan antes de entregar el IVA que pagaron, de que cobraron, nosotros los exportadores tenemos el problema de tenerlo que solicitar mediante un procedimiento mucho más engorroso a la devolución al fisco. Dicho eso, Adrián, es un derecho que tiene el exportador, en este caso, de un dinero que pone, que es suyo, y exacto, que tiene que ser devuelto en un plazo razonable de tiempo, que no sé cuál es, pero puede ser un mes, 2 meses o 3 meses, y hay casos que se dan años. ¿Por qué la Administración es tan impuntual? ¿Por qué la Administración incumple o de mala fe o pensando que tiene que buscar más cosas que la buena fe, no hace pago de ello? Bueno, Pedro, mira, lo que pasa es que el esquema en la cadena de la comercialización que muy bien desarrolla la señora es justamente claro la dinámica de cómo funciona el crédito fiscal. Pero ¿qué pasa con nuestras instituciones? SAT no es la excepción en función de las debilidades institucionales que padecemos en este país. Muchas veces por carga de trabajo y otras veces por intereses perversos. Cualquier dinámica de trabajo de una entidad pública que se ve afectada por un trámite tan engorroso es un nicho para que florezca la corrupción y la mafia. Veamos lo que sucede sobre todo en una institución como SAT, que no es un secreto que estuvo totalmente cooptada y fue generadora de un negocio de los más perversos que de hecho destapa la crisis política del año 2015, donde se evidencian la punta del iceberg de todo un esquema
de la corruptela institucional que aún hoy en día no se ha logrado erradicar. Entonces, si lo vemos desde estos dos espectros, en donde se puede generar esta lentitud burocrática, vemos que también es fruto de esa debilidad institucional. Veamos el presupuesto de nuestro país a qué nivel está frente a otros presupuestos, y yo creo que en ese esquema de debilidad institucional surge la imperiosa necesidad de generar institucionalidad más fuerte. Y allí es donde no solo es el esquema del crédito fiscal, sino el manejo tributario que las empresas también deben hacer de manera sana. Lo que se vive en el país en el último año y medio y en la última gestión, en dos aspectos muy claves. Uno es la publicidad del listado de la gente que tiene derecho a la devolución del crédito fiscal, lo que hace que se dé un control público de la forma de hacerlo para evitar de alguna medida esta corrupción. Y lo otro es el cumplimiento tributario de las empresas, que faculte también o que dote al Estado de los insumos suficientes para poder desarrollar funciones de auditoría que deben realizarse en la solicitud de la devolución del crédito fiscal. No es en automático, es que también si fuera así sería un riesgo muy grande, y veamos que no precisamente nos caracterizamos por ser una sociedad con una cultura y un cumplimiento tributario idóneo. Entonces, evidentemente cada solicitud... Lo que decís es que tiene que haber una constatación de parte de la SAT de que el crédito fiscal que están cobrando los exportadores realmente se generó, corresponde realmente a lo que ellos pagaron. Y a veces hay el problema, y es que muchas veces, no todos, porque generalizar, sobre todo en un ente de control, es lo más prohibido del mundo, pero muchas veces la generación del crédito fiscal se ve afectada por acciones ilegales que hacen que no sea procedente. Entonces también hay un esquema institucional ahí que hace que el funcionario sea más cauto, sobre todo después de lo que vive la institución del año 2015 para atrás, ¿no? Gloria Elena, a mí me llamó la atención cuando la fiscal general presenta el caso y dice que lo que estas personas ahora acusadas ofrecían era un portafolio y eficiencia en el cobro de ese crédito fiscal. Parece que eficiencia es la palabra para persuadir, para seducir y para venderse ante los clientes. ¿Cuán ineficiente es ese cobro del crédito fiscal? ¿Cuánto tiempo pasa una empresa, una exportadora, una persona, cualquier ciudadano guatemalteco sujeto y con derecho a cobrar ese crédito fiscal? ¿Y qué costo tiene eso? Bueno, hay algunos mecanismos que se usaron a partir del año, que se usan a partir del año 2012, que han facilitado el que no se acumule tanto crédito fiscal como antes. Pero anterior a eso, la acumulación de crédito fiscal paralizaba a las empresas. Es que es un capital de trabajo. Es un capital de trabajo. Entonces ahora, digamos, en el caso de las empresas que trabajamos con pequeños productores, se estableció la factura especial, porque antes el problema era que no había una forma de justificar ese crédito fiscal cuando era compra a pequeños productores, y ahí fue donde entraron en problemas hace años muchas empresas cafetaleras, porque iban a buscar al que emitía las facturas y esa persona no existía. En cambio, con esta modificación que se hizo a la ley del IVA, se permitió que la empresa que compra pueda emitir una factura especial que se da a un pequeño productor que no tiene registros contables y que no está inscrito como contribuyente. ¿Cuánto tiempo le toma a una empresa recuperar el crédito fiscal? ¿Y pues cuánto le cuesta? Bueno, entonces queda, si me permite explicarle, hay un procedimiento, digamos, para las compras que están indocumentadas, se las puede documentar el mismo comprador. Para algunas otras formas se puede declarar el comprador como retenedor de IVA, y entonces en lugar de pagar todo el crédito, todo el IVA que tiene una factura, se lo descuenta de inmediato, retiene una parte. Entonces, con estos mecanismos que son, hay algunos otros también, no se acumula tanto crédito fiscal y uno puede solicitar ante el Banco de Guatemala la devolución del crédito fiscal, y el Banco de Guatemala le devuelve a uno el 75% del 100% que uno está solicitando, y el 25% se queda como el remanente de crédito fiscal. Y bueno, le digo, a mí no me han devuelto todavía mi remanente del 2011. ¿Del 2011? Del 2011, 12, 13, 14, 15...
16 y ahora pues ya se puede solicitar. Y usted carga con ese costo financiero, su empresa carga con ese costo financiero. ¿Qué respuesta, Adrián? Yo sé que ya estás fuera de la SAT, pero ¿qué respuesta podrías tú dar a una persona que dice, mire, desde el 2011 me dejan al menos mi remanente, que es un 25%, pero de 7 años ya es un 200%? El 25% de una cantidad ya disminuida por estos otros mecanismos, que lo que era antes, que era prácticamente el 12% del costo, de todos los costos que tenía. ¿Qué respuesta puede haber de tu experiencia? Mira, yo te reitero, el hecho evidentemente es un problema acumulado, uno en alguna medida por el volumen de trabajo y otro con intereses perversos, que ya no creo que no nos cabe la menor duda de las administraciones anteriores cuál era el incentivo y cómo funcionaban. Justamente la última administración, a cargo del licenciado Solórzano, no solo hace pública la lista de adeudos, sino que también el último semestre hace esfuerzos muy fuertes para enfocar, destapar esa presa. Evidentemente hay un remanente muy grande y es algo complicado que hay que salir. Es decir, SAT tiene que funcionar también con el marco normativo que tiene. Es que no nos perdamos en que SAT es un ente técnico. Y si la norma tiene una serie de deficiencias agravadas con la mafia que está bien quistada en la SAT, pues se vuelve la tormenta perfecta. Ahora bien, pero es que aún así también hay algo que hay que hacer la salvedad al margen de la dinámica tan lenta, compleja en norma, y no digamos en funcionamiento por estos intereses perversos, sino que también entonces la justificación sí es esta para caer en un tipo penal. Y es que no necesariamente, o sea, veamos quién lo hizo. O sea, no son empresas pequeñas que no podían subsistir. ¿A qué voy yo con esto? Yo estoy de acuerdo en que necesitamos abordar el tema del manejo del crédito fiscal desde una perspectiva normativa. Tiene que tener una salida más simple, como todo el esquema tributario, pero también es cierto que eso no justifica la comisión de un ilícito. ¿Por qué? Porque manejar un atenuante, el incumplimiento del Estado de sus obligaciones en busca del bien común, sería aplicable para cualquier delito del Código Penal. Y eso es un riesgo muy grande para la cultura de legalidad de este país. Es decir, en ese sentido, cuestiones de tierras, cuestiones de minería, cuestiones de toma de carreteras, cuestiones de cualquier tipo pueden ser atenuadas porque el Estado no te brinda la capacidad. Bueno, pero un atenuante no significa ignorar la existencia de delitos, sino simplemente considerarlo dentro de su contexto. Y la otra cosa es, ¿acaso hay persecución de los funcionarios que deliberadamente o aún por falta de responsabilidad simplemente retrasan tanto estos pagos, esta devolución, de manera que una empresa tenga que entrar? Es que ya cuando estamos hablando de 5 o 6 años de retraso, hablamos de un auténtico capital que tiene que financiar la empresa. ¿Hay sensibilidad dentro de la SAT respecto a eso? Mira, yo creo que sí. De hecho, por eso, con las últimas, el rescate que se da en la institución, que no es fácil, o sea, es un proceso lento después de lo podrida que estaba la institución, la creación de instancias adentro como el control de asuntos internos, como manejos más estructurados en temas de transparencia y agilización de procesos, es algo que es muy rescatable y que sí genera en cierta medida un rescate en la filosofía de los trabajadores de SAT, que además estuvo muy golpeada cuando vemos que la cúpula, o sea, hagamos cuentas de cuántos ex superintendentes e intendentes están guardando prisión. Y entonces veamos también todo el esquema de la gerencia media, que, ojo, no todo trabajador de Estado merece ser lapidado, y en SAT hay gente muy buena. Lo que pasa es que después del extremo, del nivel tan bajo y de mafia que se llegó, levantar desde la moral del trabajador hasta la confianza en los contribuyentes es algo muy duro, que no se agota con ¿Me dejan leer un tuit porque traslada el problema a una tercera dimensión? Dice Ligia, escuché decir que la responsabilidad muchas veces del Ministerio de Finanzas que no traslada al Vanguard el dinero, porque al final el importador va a cobrar al Vanguard. Y algunos ya le han dado solvencia en la SAT, pero el Vanguard no dispone de dinero. ¿Eso se ha dado en algún momento? Es que no funciona. O sea, a ver, la salida del dinero es por medio de obligaciones a cargo del Tesoro, es el Ministerio de Finanzas. La banca central es un simple pagador. Entonces SAT determina el listado, o autoriza una vez auditados los procesos, y traslada ese listado al Ministerio de Finanzas, quien ordena los pagos. Es decir, pero el lector dice es que no ordena los pagos. Es que es en la medida que va saliendo la presa justamente, y SAT y el Ministerio de Finanzas, en función también de las disponibilidades presupuestarias y en función de la programación que se hace los desembolsos que está en presupuesto para pagar crédito fiscal. Gloria Elena, nosotros debemos terminar este segmento, pero no quiero concluir sin preguntarle cómo debe cambiar esto y si ustedes que resultan tan afectados como tener un crédito atrasado de 6 años se acercan y proponen un nuevo método. Sí, Hexport ha propuesto un nuevo método.
Lo trasladó hace aproximadamente un año a la SAT y se está estudiando, creo, todos los aspectos legales de cómo agilizar la devolución. Porque sí, francamente, o sea, yo oigo decir el privilegio que tienen los exportadores de cobrar crédito fiscal y digo, pero esto es una gran, piensan que es una ventaja y es una falta de comprensión desventaja. respecto del mecanismo. Es una y se vuelve una desventaja. Se vuelve una desventaja muy grande porque, como decía Pedro, es el capital de trabajo de las empresas y de las pequeñas y medianas, que somos la mayor parte de los exportadores agremiados. Es capital de subsistencia. Es capital de subsistencia. Muchas veces tiene uno que pedir créditos para poder funcionar cuando tiene uno el capital propio amarrado en esa. Gloria Elena y Polanco. hacen la cola, y están haciendo la cola. Y estamos haciendo la cola. Gloria Elena Polanco, Adrián Zapata Lamilla, gracias a los dos por acompañarnos esta noche en Con Criterio TV. Hacemos una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar con expertos sobre esta semana que ha sido tan turbulenta. Quique Godoy y Haroldo Chetemul nos acompañan en el siguiente segmento.